Guten Tag, Herr Lied, willkommen. Bienvenidos a su clase de idioma Deutsch. Vamos a iniciar el día de hoy con el versículo de esta semana que estamos leyendo, pues Génesis 2:18. Hemos estado revisando que el libro de Génesis, de acuerdo a la Biblia que estamos viendo, o a esta traducción que es la Hoffnung für alle, viene a pronunciarse diferente a como estamos acostumbrados en el resto de idiomas. Y pues decimos Aina Moza, que sería como primer libro de Moisés, ¿verdad? O el primero de Moisés, algo así sería. Mm, hemos explicado que esto se debe pues a que originalmente estos libros no tenían nombres, ¿verdad? Sino más bien era el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y comenzaba con el primero que corresponde al nombre que conocemos como Génesis, pero ese es un nombre que se dio posteriormente. Entonces, el idioma Dutch en esta versión de la Biblia, digamos que es como más conservador en términos de no usar ese nombre que se le ha asignado a este libro, sino verlo como el libro de Moisés. Ahora, vamos a practicar el día de hoy con la frase que hemos estado aprendiendo de este pasaje. Voy a poner la transliteración del IPA, ¿verdad? Para que se nos haga un poquito más fácil. Son 3 palabras. Estas 3 palabras son aina. Lo primero es aina, que es para decir una. En este caso es una. Ein es uno, ¿ve? Pero cuando decimos aina, pues se hace una. Aina bazenda hilva. Aina bazenda hilva. Nótese cómo acá, bueno, quizás la voy a poner así, miren, para que sea más fácil verlas. Em, Noten cómo estas palabras, la E se convierte en Eshba. Aquí tenemos una Eshba, donde corresponde una E. Aquí tenemos también, miren, Eshba, donde va una E, Eshba, donde va otra E, y otra Eshba, aquí donde hay otra E. Ahora, en cuanto al significado de la expresión Aina Bazenda Hilba, pues podría traducirse de 2 maneras. La primera, así como está en español, que sería como una ayuda idónea. Em, Siendo Hilpa lo de ayuda, ¿ve? Y Pacenda lo de idónea. O bien puede traducirse quizás más convenientemente como una ayuda adecuada, una ayuda idónea o una ayuda adecuada. Bueno, vamos a practicar el día de hoy con esta frase. Al escuchar su nombre, me dice si puede participar y va a decir la frase Aina Pazenda Hilpa. Aina Pazenda Hilpa. Bueno, comenzaré entonces con Camila. Me indica si puede participar. Diría todo, ¿verdad? La frase que está abajo, Aina Pazenda Hilpa, las 3 palabras de la frase de esta semana. Right. Aina pasende Hilfa. Ok, solo que cambie un poquito el sonido se le escucha muy como E. Cuando dice pasende, parece E. Tiene que ser más como shba. Pasenda, pasenda. ¿Trate de decirlo nuevamente? Pasende. Ahí está mejor. Ahora dígala completa. Aina pasenda hilfa. Aina pasenda Hilfa. Good, good, muy bien, muy bien. Recuerden que la ishbam es como un camaleón, vea, y a veces, dependiendo de dónde se llegue a meter, a veces nos suena como que fuera una A veces nos suena como que fuera una E, a veces se nos va a parecer más una U, pero es por la propiedad de ser un sonido centralizado. Es lo que nuestro oído trata de procesar, puesto que no estamos acostumbrados a ese sonido. Entonces, tratamos de hacerlo ver como que es una letra diferente, pero es la misma la misma Eshba. Samuel, ¿me indica si puede participar? Sí, Good. Aina Basen.
Hacienda Hilva. Hilva. Ah, Hilfa, muy bien. Aina Pasenda Hilfa. Good, muy bien, excelente. Y terminaría esta participación con Silvia. Me indica si puede participar con nosotros. Sì, no, risultati. Aina Hacienda Ilfa. Danka, muy bien. Good. Bueno, entonces de eso nada más, ya que estamos estudiando las vocales, recordar algunas cosas que ya vimos y otras que vamos a ver en la clase de hoy. Por ejemplo, el diptongo EI, como en el número uno, lo vamos a pronunciar con AI en realidad. Entonces hay que hacer ese cambio. Ya decíamos, toda palabra e incluso sílaba, ¿verdad? Porque esto aplica para palabras o sílabas que terminan con vocal E. Por ejemplo, esta realmente viene de pasen, o sea, hasta acá. Esto se le agrega aquí para hacerlo de idóneo, ¿vea? Pero si lo viésemos sin la DE, pues terminaría con EN. Y hemos estado hablando que la EN se vuelve especial por ese sonido de que incluso aquí se podría omitir este sonido y sonar solo pazin, la muy S y la N. Pero es una sílaba que llevaría una ishba. Y esta otra, vea, al igual que esta, vendrían siendo es en el idioma Deutsch, se convierten a Schwas. Por otra parte, aquí podríamos destacar lo que sería vocal corta, como esta, en medio de consonantes, que estuvimos estudiando. La I corta se utiliza cuando queda en medio de consonantes. Bueno, ahí estaríamos hablando de casi la mayoría de vocales que hemos estudiado y esta que sería una A abierta pero corta, vean, no larga. Si llevar aquí el colon, aquellos como dos puntitos, hemos explicado que no son dos puntos, son dos triángulos en realidad encontrados, tendría que ser un sonido largo, pero acá no, se nos indica que es un sonido corto. Así que pueden ver en tres sencillas palabras la aplicación de las reglas que hemos ido estudiando respecto de las vocals. Good. Bueno, y hablando de vocals, vamos a cerrar hoy con esto último, que es el tema o el apartado de diptongos. Aunque las vocales cerramos, digamos, con estas láminas, esto lo vamos a seguir retomando siempre para los siguientes temas, ¿verdad? Porque son la base de pronunciación. Vamos a ver tres diptongos principales en el idioma Deutsch. A diferencia quizás del inglés, tiene muchos menos diptongos. En el inglés encontramos más variedad, pero aquí vamos a encontrar menos. En primer lugar, el diptongo AI como sonido. Cuando usamos el diptongo I, hay dos situaciones. Puede ser en palabras como estas, en donde el patrón a seguir es una EI, como la que acabamos de estar viendo en ein, o en Aina, pero también hay palabras en alemán que se escriben con A, I, así. O sea, donde esté en la ortografía la AI o donde esté la EI, en realidad vamos a usar el sonido del diptongo I, en cualquiera de esas dos. Entonces, aquí tendríamos algunas que vamos a irlas sacando para que tengan claro cómo es la pronunciación de cada una de estas. Solo que voy a cambiar quizás el color de la letra para que sea más fácil la lectura. Bueno, en cuanto a lo que vendrían siendo estas tres palabras que están aquí, pues el patrón es EI, escritura de diptongo EI, pronunciación como I. La primera no es muy complicada porque prácticamente lo que haríamos es agarrar esto y poner la M y la N. ¿Ve? Entonces, básicamente sería así. Mine. Ese va a ser el sonido. Mine. Voy a hacer un poquito más pequeño para que lo tengamos ahí más cercano.
Bueno, y en cuanto a mine, es pues cuando decimos mi, por ejemplo, si quiero decir mi nombre, puedo decir mein Name, mein Name. Y estaríamos ahí diciendo que es lo que es mío, vea, mi. Así que ese no tendríamos mayor cosa que agregar. De ahí estaríamos. De hecho, les he comentado en algunas clases que a veces hacemos referencia a las canciones de Rammstein. Y ellos, de hecho, tienen una canción que así se llama, Mein Land. Si lo escribimos, ¿verdad? Sería así. Aunque se escribe igual esa palabra que en el inglés, es un homógrafo porque suena, bueno, no, tiene la misma escritura, pero diferente sonido. ¿Ve? Entonces, em, sí, sería un homógrafo. Cuando hablamos de homófonos, es que tienen sonidos parecidos o iguales. Cuando hablamos de homógrafos, es que tienen escrituras similares, pero sonidos diferentes. Por ejemplo, la palabra en inglés es LAN, con LAN. Pero cuando lo pronunciamos en idioma Deutsch, como es consonante vibrante al final, se cambia por la consonante silbante. Su par es la letra T. Entonces decimos Land. Y la canción así va el título, Mein Land. Mein Land. Es como decir mi tierra, pero en idioma Deutsch. Em, bueno, ahí estaríamos entonces con una. Curiosamente, la siguiente palabra, esta sí voy a tener que recurrir al IPA para podérselas escribir, porque, vaya, podemos ya dilucidar que en el centro, espérame que se me cerró eso. Vamos que en el centro va a ir. Quiere dejar copiar eso. Va, en el centro va a ir una AI. Eso ya es obvio. Una T. Pero donde vamos a tener aquí el dilema es con esa Z que está ahí al principio. Puesto que esta Z no es ni S silbante ni S vibrante. En el idioma Deutsch, las consonantes Z al principio toman la forma o el sonido de un africado. Cuando nos referimos a africado, recuerden que es la versión, es el dual de un diptongo. Si en las vocales la unión de dos vocales nos forma un diptongo, en las consonantes la unión de dos consonantes nos forma un africado. Entonces, el africado que vamos a utilizar para la Z del alemán al principio de una palabra es este. Azza, 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 Es como unir la T con la S. Entonces, a veces en la práctica solo se pronuncia como que fuera desde la S. ¿Ya? Y si usted dice algo como sight, no hay problema, suena similar al sonido. Pero si quisiéramos sacar el sonido original es sight, sight. Tiene que haber un ts, una T y una S. Sight, sight. No es vibrante, ahí hay que tener cuidado porque por lo general como vemos la Z, la tendencia es a pensar en la Z del inglés. Y si usted dice Zeit, así, ahí ya es un sonido muy diferente. Veas, no ese es el sonido que buscamos en idioma Deutsch. Si lo ve así, es más fácil pensar como una S. Vea. Pero el fonema propio es el africado TS. Sight, sight. Bueno, ¿y qué es sight? Pues es tiempo. Ve, si ustedes lo ven así, en inglés se dice time. Ve, ahí se ve más la relación entre Deutsch
y inglés. Igual con lo de my, vea. Mine, my en inglés. Time, Zeit. Son palabras que se parecen un poco en cuanto a escritura y un poco en cuanto al sonido. De ahí estaríamos hablando que el idioma inglés tiene raíces germánicas para esas dos palabras. Y curiosamente, también la banda Rammstein tiene una canción que así lleva por título. Solamente se llama Zeit. Así, tiempo. Good. Bueno, vamos a ir a la tercera. Con esa cerramos y luego van a practicar cada uno con esas tres palabras del diptongo ahí. En el caso de esa tercera, vamos a ir a una SCH. La SCH se pronuncia como SH. Entonces, casi siempre lo vamos a ver al principio. De hecho, cuando pensamos en el sonido de la shba, cuando hacemos así, shba, precisamente es con SCH, que se escribe shba. Luego se le agrega la W y la A, de shba. Y ese sonido, yo siempre trato de hacer el cambio. Cuando me toca dar clases de inglés y cuando me toca dar clases de Deutsch, trato de llamarlas como en cada idioma se llama. Porque, Eso es cierto. ajá, porque si no, a veces me confundo y me perdonan cuando de repente se me sale y digo schwa, pero es que schwa es en el inglés, vea, y aquí es shba. Entonces noten la diferencia entre decir schwa y shba. SCH con pronunciaciones diferentes de acuerdo al idioma que estamos viendo. Ahora, en el caso de esta, vamos a pronunciarla como Schwein. Schwein. Necesito pues sacar nuevamente el símbolo porque no lo tengo así fácil para sacarlo en el teclado, ¿verdad? Pero es este. sha, asha, Esta es la SH. Entonces, aquí tendríamos primero una SH. Eso es lo primero. Esa SH es la letra S, la C y la H se resumen en una SH para el idioma Deutsch. Luego, pues vamos a usar el diptongo en cuestión, pero la W se va a convertir en V. Ese es un patrón común para la W en el idioma Deutsch. Cuando vemos escritas las Ws, en realidad se pronuncian como Vs. Bien. Y si no recuerden, una de las marcas más famosas de vehículos de Alemania, nosotros le decimos Volkswagen, Volkswagen, y es así como debe de pronunciarse, porque la W se pronuncia como V, Volkswagen, que de hecho la marca, Volkswagen, es un término compuesto. Volks, que significa gente, personas, y Wagen, que es como auto o carro. Entonces, es algo así como el carro del pueblo, es el nombre de esa marca. Ya al examinarla etimológicamente. Pero la idea es que esa palabra lleva una V, Volks, que se debe pronunciar con F, Volks, y lleva la Wagen, que debe ser con V, Wagen. Si lo pensamos en inglés, se dice como con W, Wagen, algo así. Pero cuando lo pensamos en Deutsch, se dice con V, Wagen. Son esos cambios que hay en las consonantes escritas en el alemán que debemos de irnos memorizando desde ya y aprendiéndolas. Cuando hay escrita una W, se pronuncia la V. Cuando hay escrita una V, se pronuncia una F. Y ahí, más o menos esos son los cambios. Y aquí, claro, vamos a agregar una N. ¿Ve? Y vamos a decir Schwein. Con estos sonidos de SH al principio quiero que tengan cuidado, porque es bien fácil que nos vayamos con el sonido del inglés. Como vemos una letra S, podríamos pensar algo como Eschban, así.
ahí es donde está el problema. El inglés, cuando las palabras comienzan con S, en la mayoría de casos se pronuncia como una E y una S, algo como es. Eso no se debe de hacer en idioma Deutsch. En idioma Deutsch directo vamos con esta SH. Schwein, Schwein. Así que hay que ponerle atención a eso. En cuanto al significado, pues un Schwein es una de las formas que se le llama al cerdo, al animal. Ese es un cerdo. Hay otros, bueno, hay como tres nombres. Recuerden que para los alemanes el cerdo es uno de los animales más importantes en su dieta. ¿Por Vean, qué? sí, Samuel. ¿Por qué el cerdo es tan importante para su dieta? Porque de ahí hacen las salchichas. Sí, Ah, sí, aunque de ahí vienen. recordemos Ya que sabía que la salchicha viene del cerdo, pero no sabía que venía de Alemania. sí, o sea, si vemos el número uno en términos de productos embutidos, es Alemania sin duda alguna, ¿verdad? Es el principal productor. Y no solo eso, sino que yo recuerdo hace un tiempo, año atrás, eso fue hace bastante, creo que todavía existía lo que era la Feria Internacional. Hoy esa marca sigue aquí en el país, sigue aquí, pero hoy es producida acá, o sea, compraron la marca. Pero cuando venían en las ferias internacionales que traían productos de otros países, el pabellón de Alemania, su mayor atractivo eran lo que nosotros los conocemos como hot dogs, ¿verdad? Pero para ellos no, ellos decían que eran salchichas alemanas. Era un pan tipo hot dog, ¿verdad? El que vendían ahí en las ferias y habían tres variedades de salchicha. Había la polaca, así la salchicha rosada, la llamada alemana, que es una salchicha blanca con especies. Y había otra que no recuerdo el nombre, pero era una salchicha como de color negro. No recuerdo cómo se llamaba eso. Pero la gran cosa de aquel tiempo era ir a ese pabellón, comprar esa salchicha y acompañarla con la cerveza de raíz. Bien. Obviamente yo en ese tiempo era menor de edad, no podía tomar la famosa cerveza, pero sí tuvimos la oportunidad de probar las salchichas alemanas y polacas y sí eran importadas desde allá. Vean, muy diferentes quizás a las que hoy venden aquí, que son producidas acá, sobre todo esta cadena CRIF, a ellos me estoy refiriendo. Hoy las hacen aquí, pero durante ese periodo de tiempo era una empresa alemana, ¿verdad? Así que, bueno, la gastronomía alemana tiene muchas cosas que en alguna clase vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Depende de las zonas, porque hay zonas, por ejemplo, las zonas marítimas cercanas al puertos. Allá lo más famoso son los brazos de cangrejo. Es lo que más consumen ahí. Que no es que Las se come. pintas. Correcto, correcto. Ahí ahí es muy diferente. Aquí a nosotros nos gusta comernos todo con el cuerpo. Allá no. Allá solo son, como dijo Samuel, las pinzas, las tenazas, el bracito completo es como lo más gourmet y no son pequeños, o sea, A mí no me gustan, pero porque soy alérgico. bueno, eso suele pasarnos a algunos también, ¿verdad? No, yo igual, yo recuerdo que antes yo podía consumir camarones a diestra y siniestra, pero de unos años para acá me dan alergia, ¿verdad? Así que puede ser por ahí la situación. Sí, eso veo que a mí me agarró como a los 6 o 7 años, ¿sabes? Correcto. Bueno, vamos a practicar entonces con esas tres palabras ahorita, ¿verdad? Al escuchar su nombre me va a decir mein, Zeit, Schwein. Bueno, voy a ir en el orden en el que está en la salita. Camila, ¿con usted comenzaría? Mein, Zeit, Schwein. Good, muy bien. Samuel, es su turno. Mein, sein, Schwein.
Schwein. Trata de decir Schwein, Schwein. Schwein, Así como que va a llamar a alguien. Sí, Schwein. Schwein, Schwein. Good, good. Ahí está mejor. Gracias, Samuel. Silvia, ¿sería su turno? Mine, Zeit, Schwein. Good, muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos entonces con estas tres palabras de diptongo EI. Hay palabras que se escriben con AI, son pocas, pero si está escrita con AI, pues así se va a pronunciar, ¿verdad? Por eso no está quizás incluida acá, pero es igual. El diptongo siguiente casi es como está ahí escrito, o sea, no le vamos a hacer mayor cambio, a excepción de que vean que la U debe ser una U corta, como la que hemos estado estudiando con anterioridad. Y ahí, pues vamos a decir house, eh, que pues si lo ponemos acá sería, no hay mucho cambio. Pero recuerden que esa H sí suena, ¿ve? Es la H que suena en alemán y diríamos la S, house. Y esa sí se parece un montón al inglés, ¿ve? Que estaríamos hablando de que es casa, ¿ve? Es bastante parecida al inglés. House es casa, house. Y esta igual, ¿ve? Esta otra se va a ir igual con una M, una AU y una S. Y vamos a decir mouse. Y otra más parecida al idioma inglés, porque ahí estamos diciendo ratón, ¿ve? Mouse. Ya habrán visto, ya si se van recordando, ¿verdad? En el caso del inglés, lo que cambia es que en el inglés se escribe con OU, ambas palabras, ¿ve? Eh, y cambia un poquito quizás la pronunciación, sobre todo de la casa, de la S por ese vibrante. Pero por ahí va la idea. Y de hecho, la otra también es bastante parecida al inglés. Esta sería loud. Entonces, aquí de plano le pusieron la U, ya le dio huevo poner la U. Sí, digamos, quizás lo vamos a decir con una palabra un poquito más academicista, ¿verdad? Pero sí, Le dio el, flojera entonces. correcto, ahí estaríamos mejor. En el inglés eso hicieron, vea, cambiaron la A por O, eso fue lo que pasó, digamos, del germano al alemán y al inglés. Estas palabras fueron cambiadas por el diptongo OU. Por eso es que el diptongo OU en el inglés tiene varios sonidos. A veces suena como OU, a veces suena como AU. Y claro, estas palabras que vienen influenciadas del idioma Deutsch son las que suenan como AU en el inglés. Esta última quizás no sea un poquito más difícil de identificar, pero lo que sucede es que el loud es ruido. Eso significa loud, ruido. Entonces ya habrán notado, ¿verdad? Si no, pues en inglés la que le corresponde a esta es así. Vea, con U y con D. Ahí sí se cambió la T por la D. Bien, entonces Ruido. sí, correcto, para decir ruido. Así como la canción de Jennifer López, ¿verdad? De Let's Get Loud, dice ella. Ok, ahí estaríamos entonces con estas tres. Good. Vamos a practicarlas. Ujú. Vamos a comenzar con Camila. Las tres serían verdad. Las tres, correcto. House, mouse, loud. Good, muy bien. Y ahora es turno de Samuel. House, house, mouse, loud. Muy bien. Silvia. Have, mouth, loud. Bueno, vamos a ir entonces al... Ah, no. Este quiero detenerme un poquito. Es que fíjense que aquí hay dos concepciones. Ese diptongo se puede ver así, como está aquí escrito, pero hay algunos autores que dicen de que no es así.
que debe ser con la correspondiente I redonda, ¿correcto? Entonces, creo que se lo voy a explicar quizás en la clase de mañana. No se vayan a extrañar, aquí lo hemos puesto así por facilidad, pero hay algunos autores que dicen que debe de ser la O corta, la O corta con la I corta redonda. para Entonces, hacer una U. correcto, y que debe ser como uy, uy, el Uy, sonido, ¿sí? uy, Correcto, y eso lo hacen porque dicen que este sonido es más del inglés, eh, porque en el inglés existe ese sonido, ese diptongo, ¿ve? Y entonces dicen que ese es el sonido del Dutch originalmente. Pero estas tres las voy a dejar quizás para la clase de mañana, sobre todo por esta, que quiero explicarles un poco de contexto respecto de esas dos palabras. Good. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Vamos a decir Danke, Abidaksen. Denka, Abidakson. Abide. Danke, Abidekten. Danke.